Ajá. Nueva investigación revela espionaje masivo del gobierno de Peña con spyware invasivo. ¿Qué es eso del mentado Pegasus? Sencillo, te lo explico a ti y al espía de tu bolsillo. Tecnología israelí para infiltrar celulares, espiar tus llamadas, tus whatsapps, tus correos. Activan tu cámara, micrófono y no sabes. Como ves, Pegasus no es algo de caballeros. Ellos le dieron usos ilegales, los viejos modos de opresión pero modernos. Se vende a gobiernos para investigar criminales, pero acá los criminales estaban en el gobierno. Persiguieron activistas, periodistas, opositores políticos, por supuesto. Hay 15,000 teléfonos en esa lista. Costó 5,000 millones y pagaron tus impuestos. Y los creadores dicen que es para atrapar al crimen. Pero ¿qué pasa? Dime, ¿cuándo es el crimen el que te persigue? Y los creadores dicen que es para atrapar al crimen. Pero ¿qué pasa? Dime, no es paranoia cuando de verdad te siguen. Cuando a un periodista se le amedrenta, se le pone un tapabocas como el COVID. Y eso es algo que a todos nos afecta. Algunos los han matado, ya se imaginan el móvil. ¿Aún no entiendes cómo esto te ha afectado? ¿No sabes cuántas empresas trafican con tus datos? Tal vez Pegasus está en manos de los narcos. Googlea Candirú si quieres asustarte un rato. Al Congreso le digo que urge legislar sobre tecnologías de espionaje. Y al Ejecutivo que ahora que las pruebas surgen nos enseñe ese cambio que trae en el equipaje. Ayer conspiranoicos, ahora profetas. Desde morros poniendo cinta en la webcam. El internet de las cosas, la big data. Novela orwelliana, el gran hermano observa. Y los creadores dicen que es para atrapar al crimen. Pero ¿qué pasa? Dime, ¿cuándo es el crimen el que te persigue? Y los creadores dicen que es para atrapar al crimen. Pero ¿qué pasa? Dime, no es paranoia cuando de verdad te siguen. S.O. Gracias, nos vemos el próximo lunes. Continuamos en De Buena Fe. Paz. Gracias, Danger acá, por esta opinión rapeada. Buenas noches, les damos la bienvenida a esta conversación de Buena Fe. Hoy hablaremos de las implicaciones sociales, económicas y organizacionales del aumento en la esperanza de vida. Los avances en los tratamientos médicos, las mejoras en condiciones de higiene laborales y de gestión de riesgos, entre otros aspectos, han propiciado que las personas vivan más años. Para el 2019, las mujeres mexicanas tenían en promedio una expectativa de vida de 78 años, mientras que para los hombres era de 72, de acuerdo con los datos del INEGI. Esto representa un incremento de aproximadamente 14 años en comparación con las estimaciones de 1970, lo cual puede seguir escalando dados los constantes adelantos en la atención de la salud. Sin embargo, vivir más no significa que la calidad de vida sea siempre la mejor. Las personas adultas mayores lidian con diferentes retos que limitan su pleno bienestar físico, social y emocional. Pobreza, discriminación, violencia, espacios públicos y privados inadecuados o falta de oportunidades son algunos de los obstáculos que enfrentan de manera diaria y que minan la posibilidad de participar en la vida pública conforme a sus perspectivas. Hasta ahora existe un rezago importante en la atención de esta problemática, por lo que es necesario analizar cómo se puede equilibrar el aumento en la longevidad con la creación de condiciones para vivir con dignidad. Para conversar al respecto está con nosotros Gadi Sabiki, comisionado nacional contra las adicciones. Vamos con él y con Gibran. Buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Sean todos bienvenidos a esta conversación de buena fe. Yo soy Gibran Ramírez Reyes y nos acompaña hoy en el estudio Gadi Sabiki, el comisionado nacional contra las adicciones, para hablar sobre un tema muy importante. Con este programa inicia una serie de programas que tendremos en De Buena Fe sobre salud mental. Bienvenido, comisionado. Muchas gracias, Gibran. Es un gusto estar aquí. Déjeme, le explico, doctor, cuál es la intención de discutir sobre vivir más. Vamos a tener varios programas sobre salud mental. Básicamente, depresión,
ansiedad y adicciones. Y casi siempre que se empieza a tocar cualquiera de estos temas, se dice que como final, cada uno de ellos como problema, las adicciones, la depresión o la ansiedad, tienen a la muerte como horizonte. Es decir, se parte de que lo correcto es que la gente viva más tiempo. Adicionalmente, los organismos internacionales que se dedican a la salud ven en el alargamiento de la vida un signo positivo de que van avanzando las cosas. No sé si es como si el fin último fuera quizá la inmortalidad, aun y cuando los sistemas políticos y sociales no pueden proveer a la gente de mejores vidas. Y al mismo tiempo el envejecimiento y el alargamiento de la vida plantean otros problemas, como que no se pueden pagar las pensiones, como que se hace más cara la atención a la salud por problemas que son más frecuentes en gente que tiene mayor edad, como la diabetes. Tendríamos que poner como un horizonte para cualquier política de salud pública y en especial para la de salud mental, vivir más, o estamos cerrando el tiro nosotros como gobierno y la Organización Mundial de la Salud. Sí, es un planteamiento muy interesante y muy complejo también, ¿eh? Finalmente yo estaría muy de acuerdo contigo en el hecho de que la vida, el disfrute de la vida, la persecución de la felicidad, tiene que ver mucho más con aspectos cualitativos que cuantitativos, ¿no? Habrán personas que tengan una vida muy larga, intrascendente, y habrá personas que en una vida corta pues puedan chuparle el tuétano a la vida, ¿no? Y realizar todos sus sueños, aportar algo para la comunidad, para sus familias. Efectivamente, la expectativa de vida es uno de los indicadores de salud más importantes en todo el mundo, pero afortunadamente se ha empezado a combinar con otro tipo de indicadores, como la calidad de vida, como la felicidad, como el bienestar. Y esta palabra es clave y tiene que ver, de hecho, mucho con la realidad que estamos viviendo en nuestro país. El bienestar, una vez más, el poder conseguir la felicidad o los momentos felices en la vida es un derecho con el que nacemos todos y de alguna manera nos la pasamos persiguiendo esta felicidad, ¿no? Durante toda la vida. Yo creo que lo que comentas también es una parte crucial en el sentido de que la población en todo el mundo está envejeciendo rápidamente. En México estamos en una transición demográfica franca. La pirámide poblacional se está invirtiendo y para el 2050 probablemente 1 de cada 3 hombres y 1 de cada 2 mujeres tenga cierto grado de demencia, fíjate, de distorsión de baja cognitiva. Y 1 de cada 3. Así es, así es. Y esto representa una carga pues casi imposible para la sociedad, en especial en la medida en que las familias se van haciendo más pequeñas. La carga también para la fuerza trabajadora se va volviendo más onerosa. Te voy a dar un ejemplo un poco distante de los mexicanos, pero en China, por ejemplo, después de la política de un solo hijo por cada matrimonio, llegaron a un punto en donde un niño tenía 2 padres, 4 abuelos, y de alguna manera esta única persona tenía que producir riqueza para alimentar a estos 4 adultos que estaban envejecidos y que ya no tenían sus mismas facultades, sus mismas capacidades. Entonces yo, ante tu planteamiento, sí quisiera pensar que más allá de vivir más, y odio que esto se parezca a un slogan de algún presidente anterior, habrá que vivir mejor, ¿no? Perdón. Sí, no. Recordará el público que Felipe Calderón tenía como uno de sus eslóganes vivir mejor. Digo, paradójicamente, cuando se trató de un sexenio marcado por la muerte, ¿no? Si hubo alguno. Esta época ha estado marcada por la muerte también por la pandemia del nuevo coronavirus, pero se trata de una cosa radicalmente distinta. Sí. Me parece muy interesante este planteamiento que se hacía sobre las familias y creo que termina por desnudar un planteamiento problemático que ha hecho el presidente López Obrador. Ha dicho repetidamente que la familia es la principal institución de seguridad social
y esto es cierto, pero es trágico, ¿no? El Estado debería de poder hacerse cargo de aquellos que envejecen y que ya tuvieron una vida de trabajo y aportaron. Y sin embargo, las familias son las que terminarán cargando con todos los mexicanos, por lo menos aquellos que no están en la economía formal y no tienen por esa razón prestaciones médicas ni prestaciones sociales, tendrán que descansar en las familias. ¿Hay algún planteamiento desde la política de salud que se está haciendo actualmente para priorizar que las familias tengan cada vez menos carga? Sí, también es un planteamiento súper importante y te diría yo que también funciona a la inversa, porque, por ejemplo, en el gremio de los académicos universitarios que tienen postdoctorados y son personas que han dado toda su vida a las universidades, nos encontramos también un esquema al revés, en donde los hijos o los nietos no tienen la solvencia necesaria y un abuelo que ya estaría en edad de jubilarse, de alguna manera se le obliga a seguir trabajando porque esos beneficios que obtiene de la seguridad social, de la casa, del sueldo, son un beneficio para toda la familia. Hay familias que viven de pensiones. Absolutamente, absolutamente. Sí, yo creo que en México aparte tenemos todavía una estructura familiar que sigue sobreviviendo los embates pues, del tiempo y de la modernidad, ¿no? Esto lo vemos mucho y de manera interesante como cuasi experimental. Vemos, por ejemplo, que muchos de los migrantes que viajan de México a Estados Unidos empiezan a tener un montón de problemas de salud mental y de consumo de sustancias por la ausencia de la familia. Si vemos cómo evoluciona, por ejemplo, un usuario de una droga muy dura como el cristal metanfetamina en los Estados Unidos, les va mucho peor que en México, porque finalmente en los Estados Unidos estas personas viven muy lejanas de sus familiares. En Estados Unidos no existe la seguridad social como la conocemos en México. Y entonces están totalmente desprotegidos, ¿no? Totalmente desvalidos. Sí, el hecho de que, una vez más, como política de gobierno, nos concentremos en el bienestar, tiene toda esta implicación. Tenemos que mejorar a la unidad de la familia o de las familias, porque habrá que reconocer que la estructura familiar el día de hoy, cada vez más la familia típica es más atípica. Entonces, cada uno de los tipos de familias tienen sus propias necesidades, ¿no? Y sí, yo creo que es una obligatoriedad del Estado el tratar de ayudar a esta población, el proporcionar las condiciones mínimas de vivienda y frente a una población que está envejeciendo es una situación realmente apremiante, ¿no? Después del rodeo, déjeme regresar al tema. Vivir más y vivir mejor, idealmente, son dos cosas que deberían de ir juntas en cualquier política pública de salud, sobre todo, pero a veces pueden contraponerse. En el dato que nos daba ahorita de que en 2050 uno de cada tres hombres, dijo, ¿verdad? Uno de cada 3 hombres y una de cada 2 mujeres. Y una de cada Las 2 mujeres padecen más problemas de demencia que los hombres. Cuéntenos de eso primero, antes de que le haga la pregunta. Pues mira, hay muchas enfermedades, no solo en la psiquiatría, sino en general en la medicina, en donde hay un desequilibrio en términos de género muy marcado, ¿no? En la salud mental se ve muy claramente, pero para qué irnos más lejos, frente a la COVID, es más fácil morir por la infección si eres hombre que si eres mujer, ¿no? Pero los padecimientos mentales, ¿cuáles son aquellos que padecen más las mujeres? Mira, las mujeres, por ejemplo, se deprimen más con los hombres e interesantemente cuando llega la población a la edad del climaterio, a la menopausia, se emparejan. Ya empezamos a deprimirnos igual hombres y mujeres, lo que nos explica una parte hormonalmente, ¿no? Son los estrógenos lo que de alguna manera genera esta vulnerabilidad frente a la depresión. Si te vas al mundo de las adicciones, cuando yo empecé a trabajar con personas usuarias de sustancias, en los grupos de autoayuda, por cada 20 hombres había una mujer. Era una situación eminentemente de varones. Y el día de hoy, con todos los cambios sociales, con todos los cambios que estamos viendo en el país, la nueva generación, los chavos de primaria, de secundaria, están empezando a consumir y en la misma cantidad que los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces, sí hay una cuestión como secular del siglo en cuanto a cómo nos enfermamos y muchas veces está claramente dividido por el género. Muy interesante porque, usualmente se ha dicho eso, pero desde un discurso muy misógino, ¿no? Como que había enfermedades exclusivas de las mujeres,
como la histeria, por ejemplo, ¿no? Que en un momento se conceptualizó como tal, pero desde luego que la división sexual del trabajo, que las condiciones propias, incluso de la transición que hemos vivido respecto a los roles de género, concentran más en las mujeres algunas condiciones que en los hombres. Y también creo que las cosas se padecen distinto, ¿no? Los hombres nos deprimimos distinto, ¿no? Tenemos otras fórmulas sociales para transitar Totalmente. esa depresión que las mujeres. Pero la pregunta que quería hacer es, dado que habrá tanta población afectada, pensando en el 2050, en materia de salud mental, pensando también en personas que ven muy afectada su calidad de vida porque tienen, por ejemplo, diabetes o que tienen cáncer en alguna etapa avanzada. En esos casos, no sé qué porcentaje de la población enfrente estas enfermedades crónico-degenerativas, vivir más se opone con lo de vivir mejor. No es algo que se pueda transitar sencillamente en materia de política pública, porque además alargar una vida de padecimiento, resulta también en altos costos Sin duda. para el erario. ¿No habría que tener también en el horizonte del bienestar, además de vivir mejor, morir mejor y decidir la muerte? Sí, bueno, vaya que ese es otro tópico, ¿no? Por completo y sumamente controvertido. Efectivamente, yo creo que el bien morir también es un derecho de las personas. Creo que como sociedad nos estamos acercando hacia esa discusión. En algunos países del primer mundo están en este momento ya pues autorizando leyes de eutanasia y esto, pero tu observación es absolutamente pertinente porque pareciera como que la calidad de vida es inversamente proporcional a la edad. De hecho, anteriormente a este grupo de personas o la instancia gubernamental que se encargaba de atenderles, les llamaban los personas en plenitud. Y la verdad es un poco paradójico porque si le preguntamos a un adulto en la 9ª década de la vida, nos va a decir que no se siente pleno definitivamente. Probablemente sienta muchas discapacidades que han ido presentándose a lo largo de su vida, ¿no? Sí, un asunto de corrección política, ¿no? Así es. No tomar en cuenta en el discurso público la devaluación social que se da a los adultos mayores. Así es. Y que muchas veces padecen por esa misma devaluación social de algunos padecimientos como la depresión, ¿no? Sí, y de invisibilidad, que creo que es lo peor. Hablamos de los problemas, por ejemplo, de la violencia contra las mujeres, contra los menores, que son temas muy importantes. Pero ¿cuándo hemos hablado de la violencia en contra de los adultos mayores? ¿No? Que es algo muy frecuente. Nos encontramos esto a familias que tienen que absorber algún familiar añoso y que se vuelve una carga, ¿no? Se vuelve algo que incluso irrumpe en la dinámica familiar, ¿no? Sí, y se les trata como tal. Pero ante este escenario nos encontramos de nuevo con dos respuestas posibles. La respuesta más políticamente correcta que dirá, bueno, lo que hace falta son mecanismos para que los adultos mayores sigan siendo parte de la vida social, que se aproveche su potencial productivo, incluso que puedan enseñar de su experiencia. Es el discurso de siempre. Pero en la realidad esto no solamente se vuelve muy complicado, sino que muchos, alejados de ese tipo de dinámicas, se alejan también de las ganas de vivir. ¿Eso es algo que hay que respetar o que hay que desincentivar? Claro, y para un psiquiatra esa pregunta es particularmente canija, ¿no? Porque a nosotros como médicos psiquiatras nos han enseñado a tratar de ayudarle a los pacientes a dejar atrás las ideas suicidas y las conductas autolesivas. Entonces lo hacemos casi en automático. Probablemente cuando uno va agarrando temporadas y va volviéndose un psiquiatra como más veterano, también se da cuenta que efectivamente a veces resulta una actividad imposible el tratar de mantener viva a la gente a como diera lugar, ¿no? Y no estoy hablando de personas que tienen que estar en una situación de hospitalización o de cuidados muy intensivos, sino que nada más son viejos. Esto lo vemos también, por ejemplo, si te fijas lo que pasa con las primas de los seguros de gastos médicos, pues se vuelve imposible para un hombre o una mujer de más de 80 años. La prima es millones de pesos, es altísima, se vuelve imposible de costear, ¿no?
Hay muchos ejemplos así. Si te pones a ver encuestas, por ejemplo, de adicciones, están hechas de los 12 a los 65 años. Esa es la población que observamos. ¿Y los mayores qué? Bueno, tenemos una gran epidemia de consumo de alcohol y de tranquilizantes en los viejos, y lo digo muy cariñosamente, que no se atiende correctamente y que es un problema de salud muy importante. Te diría que la mitad de los abuelos que se fracturan la cadera estaban tomando tranquilizantes, como diazepam o clonazepam, que se prescriben de manera exagerada en nuestro país y son casi prohibitivos para este grupo de edad, ¿no? Vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos hablando de buena fe sobre por qué o no debemos aspirar a vivir más en la política de salud pública y particularmente la de salud mental. Qué bueno que sigue con nosotros y con el doctor Gadi Sabiki hablando sobre el objetivo de vivir más en la política pública de salud y particularmente en la de salud mental. No quiero hacerlo pelear con su gremio, doctor, ni alejarse de la línea del gobierno de la República, pero nos dice una cosa que es muy interesante, que es cuando uno ya está andado en la psiquiatría, sabe que este objetivo casi prefabricado de devolverle a la gente las ganas de vivir, a veces es un objetivo imposible y entonces es un objetivo malo para la práctica clínica porque nunca lo vas a lograr. Si tuviera que diseñar entonces una política pública que nos permitiera lidiar, digamos, en un punto medio ideal entre esa aspiración de vivir más que damos por sentada, ¿no? Que habría que discutir filosóficamente quizá. Y esa otra de vivir mejor hasta donde uno quiera, ¿qué políticas públicas harían falta? ¿Cómo diseñaría un sistema? ¿Qué le haría falta a un sistema donde se pudiera mediar entre estas dos ambiciones cuando resultan contrapuestas? Claro. ¿Qué le dice usted a un paciente que ya no quiere vivir y que no va a volver a querer a vivir, así como usted lo conoce por su experiencia en la práctica? Sí, es una pregunta muy compleja. Te voy a introducir a un término, te lo quiero presentar, que posiblemente nunca lo has oído y da un poco de miedo saber que esto existe. Y es un tema que se inventó para los cirujanos oncólogos. Los cirujanos oncólogos reciben un entrenamiento muy específico para resecar tumores. A eso se dedican. Quitan tumor, quitan metástasis y hay ocasiones cuando uno trabaja en un hospital de oncología en que hay pacientes que han sido perforados, intubados, mutilados una y otra vez y su calidad de vida realmente se ha disminuido a casi cero. Y la actitud de los cirujanos oncólogos es, en donde tiene el tumor, lo vuelvo a operar. A esto le hemos llamado ensañamiento terapéutico, fíjate. Existe un término para ello. Y desafortunadamente los psiquiatras a veces incurrimos también en este tipo de prácticas. Donde prolongar la vida es solamente prolongar el sufrimiento. Es prolongarla por el hecho de prolongarla, ¿no? Como si esa fuera la última meta. Y pues sí, lamentablemente, y esto mira que ha crecido en las últimas décadas de manera muy dramática, el suicidio, los intentos suicidas, tanto en México como en todo el mundo, se ha alargado o ha crecido el rango de edad en donde vemos esto. Cada vez hay más intentos, cada vez hay más suicidios consumados y hay algunas personas específicamente que toda la vida van a tener este desamor hacia la vida y que acarician a la muerte como una salida, ¿no? Anteriormente, en las clasificaciones psiquiátricas internacionales, teníamos una personalidad que se llamaba carácter suicida. El día de hoy sabemos que esto no existe porque mientras más herramientas tenemos para ver cómo funciona el cerebro humano vivo, sabemos que alguien que está deprimido y que quiere quitarse la vida tiene un problema afectivo, tiene un problema de tipo emocional. Hay un grupo de personas que te diría que la parte
del suicidio o de dejar de vivir se convierte en algo casi poético, ¿no? Porque es una visión que tiene así como poeta maldito, ¿no? Sí. Y es una parte pues, de las cosas que también existen en nuestro imaginario. Si te vas, por ejemplo, a nuestros antepasados precolombinos, que vivían en una comunión muchísimo más cercana y más adecuada con la naturaleza, veían el tránsito entre la vida y la muerte de una manera más cercana a nosotros. Pareciera como si la sociedad occidental tenemos este tabú, tenemos este miedo a hablar de la muerte, en qué condiciones se presenta. Y por cierto, el suicidio durante mucho tiempo y para algunas culturas no era algo tan mal visto como lo es ahorita para las culturas que nos hemos desarrollado bajo una filosofía judio-cristiana, ¿no? Sí. Eh, ¿Haría falta una política pública para asistir el suicidio? No es lo mismo un suicidio asistido que un suicidio activamente asistido que la eutanasia. Son niveles diferentes. A veces también está simplemente el no intervenir. En ese punto estamos el día de hoy en las leyes mexicanas. Ya tenemos la capacidad de acudir con un notario y hacer un testamento de voluntad anticipada y uno puede poner, si yo en algún momento me veo en una situación en donde me tienen que intubar o mantener con un sistema de soporte de vida, yo no quiero que me hagan eso. Y en ese sentido, la no acción de los médicos, pues sí va a tener un desenlace fatal para esta persona, ¿no? Repito que no lo quiero meter en problemas, así que mantengámonos en el plano de lo hipotético. Pero un psiquiatra que tuviera, digamos, todas estas horas de vuelo y que supiera que en algún caso no puede hacer nada para reintroducir las ganas de vivir en alguien, ¿cómo tendría que proceder si pudiera hacerlo con libertad? Sí. Mira, aquí hay un elemento también del que no hemos hablado demasiado y que juega mucho, tiene un papel muy importante y que tiene que ver con lo que sucede en el contexto de una consulta psiquiátrica, lo que pasa en un ambiente confidencial, la alianza terapéutica, le llamamos los psiquiatras, y que se da en privado entre un médico y un paciente, y es en donde se toman estas decisiones, ¿no? Yo creo que sí tiene que haber una política pública, tiene que haber una postura del gobierno frente a la eutanasia, al suicidio asistido, el no deseo de tratarse, pero finalmente es una decisión muy personal y yo creo que se puede tomar entre el médico y el paciente bien informado, ¿no? A veces también los médicos creo que pensamos que tenemos más capacidad profética de la que realmente tenemos y decirle a un paciente, a usted le quedan 6 meses de vida, pues sí es darse un tiro en la pata, ¿no? Porque hay cosas que no tienen que ver con los médicos, ¿no? Se deciden en otro lugar, que no tiene que ver con los humanos. La medicina no tiene el control absoluto del desenlace de los padecimientos, de las hospitalizaciones, de la enfermedad de la gente. Ni la medicina ni el Estado, pero si el Estado tuviera que definir una política en ese sentido, más allá de consideraciones ajenas a la práctica clínica, en ese umbral que nos describía, entre eutanasia, suicidio asistido, no intervención, ¿dónde debería de poner el Estado el límite? Claro. Mira, yo personalmente soy muy libertario en mis decisiones, ¿no? Yo creo mucho que la libertad probablemente sea uno de los atributos más importantes que tenemos los seres humanos. Y yo creo que esta es una decisión propia, es una decisión que debemos de tomar cada uno de nosotros, bien informados, y yo creo que el Estado debe de darnos la oportunidad para tomar esta decisión, que no se va a dar en automático. Por decirte algo, en Holanda o en Dinamarca, en donde la eutanasia está claramente regulada, sí se necesita que haya un testimonio de 2 médicos que digan el padecimiento de este ser humano es irreversible, no hay nada que le podamos ofrecer, estamos prolongando su vida en vano. También tiene que haber un acuerdo por parte de la misma persona, pero empezamos a enfrentar en ese momento otro tipo de complejidades y otro tipo de problemáticas, como es el hecho, y te lo digo con cierto mal sabor de boca al decirte esto, que hay ocasiones en las que las familias viven con una persona muy añosa y empieza a haber cierto interés por parte de la familia en que este familiar muera, por cuestiones patrimoniales, claramente. Entonces sí puede haber una cierta presión para estos familiares que son muy añosos para que tomen la decisión de terminar activamente con su vida, lo que es muy peligroso, ¿no?
porque estamos vulnerando de alguna manera el libre albedrío de un sujeto en todo lo que implica. Claro, se le generan presiones. ¿Y hay algún lugar en el que esté regulado el suicidio asistido activamente, que nos decía? Sí, sí, en algunos países escandinavos, en Europa, en Suiza. Te quiero comentar, no diré su nombre, ¿no? Porque pues sigue siendo privado, pero había un colega, un psiquiatra, que la mayoría de los psiquiatras mexicanos lo conocíamos, él se dedicaba al sueño, y se le detectó un problema neurodegenerativo muy serio, algo tipo esclerosis múltiple, ¿no? Amiotrofía lateral, que son padecimientos que nos deterioran de una manera horrible a los seres humanos y que no hay manera de detenerlos. Y él tomó la decisión, se trepó en un avión y se fue a Suiza. Por ahí alguno de sus amigos me contaba que lo dijo con mucho sentido del humor, que era el viaje para el que menos había empacado en su vida, ¿no? Y agarró un avión, se fue a Suiza y con la anuencia del Estado y una lana que le cobraron, se quitó la vida él mismo, en un ambiente médico asistido por profesionales de salud. Y curiosamente, estos estados, estas naciones más desarrolladas, o que se convienen llamar desarrolladas, son algunas que han desarrollado o que han tenido un crecimiento mayor en la esperanza de vida, pero donde también ha incrementado el suicidio tradicionalmente, ¿no? Una observación que han hecho sociólogos desde que se estudia el suicidio, con Durkheim, por ejemplo. Hay una relación curiosa que han abordado varios autores sobre el bienestar material, el sinsentido y el suicidio. Es decir, no es en esos casos que no tengan las condiciones de una buena vida. Así es. Y sin embargo, hay gente que no quiere vivir aún teniendo una buena vida. Entonces, desde luego que este ingrediente de la libertad nos pone ante escenarios mucho más complejos, porque probablemente hay quienes tienen una mala vida, viven peor y sin embargo quieren seguir viviendo, y aquellos que sí cumplen con ese vivir bien que estaríamos buscando todos y no quieren seguir viviendo. Entonces, creo que este ingrediente de la libertad solamente añade otra capa de complejidad al objetivo que nos hemos puesto colectivamente de vivir más y que sigue siendo un consenso. No creo que haya ninguna política o ningún estado en el que la duración de la vida se haya considerado como un dato intrascendente o sujeto nada más a la libertad. Ya para terminar de meterme en Honduras, nos decía, doctor, es algo que debe de tomar, una decisión que debe de tomar un paciente de manera informada, digamos, terminar su vida o saber cómo seguir la vida, pero tiene que estar en condiciones de tomar esa decisión. ¿En qué medida las patologías con las que se asocia la ideación suicida son al mismo tiempo incapacitantes para decidir? Esa es una muy buena pregunta. Porque el que va a tomar la decisión, estamos de alguna manera suponiendo que está un tanto impedido por la presencia de esta misma depresión. Yo creo que en la práctica psiquiátrica específicamente, y bueno, debo de decirte que para las clasificaciones psiquiátricas modernas, el suicidio como criterio aparece nada más en dos situaciones: la depresión mayor y el trastorno limítrofe de la personalidad. Que no necesariamente todas las personas que se deprimen se suicidan, ni todos los que cometen el acto suicida lo hacen por depresión, ¿no? Sí, es muy interesante el planteamiento que haces, y creo que todos los médicos nos hemos encontrado un tanto con esta paradoja. Yo también, de manera un poco anecdótica, a los médicos nos gusta mucho hacer esto. Recuerdo terminando mi rotación como residente de psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Yo tuve la oportunidad de servir durante 6 meses en el INCAN, en el Instituto de Cancerología, en el Departamento de Psico-Oncología, porque los pacientes que reciben tratamiento para el cáncer obviamente necesitan un apoyo mental muy fuerte. Entonces yo hacía guardias en el Instituto Nacional de Psiquiatría y en la mañana tenía que ir a trabajar al de oncología. Y era realmente enloquecedor, Gibran, ¿no?, ver en el Instituto de Psiquiatría a un hombre de 30 años, fuerte, sano, con toda la vida por delante,
y con 8 intentos suicidas. Y de ahí me iba yo al hospital de oncología y me encontraba con una persona que ya estaba operada y estaba desfigurada por el tratamiento, y si el cirujano le proponía volverlo a operar para alargarle un mes la vida, lo hubieran hecho. Lo hubieran hecho. Entonces sí, creo que el hecho de que, a ver, en primer lugar, en la ley mexicana, para decir esta persona no sabe lo que está haciendo, no está en capacidad, su prueba de juicio no es la adecuada, tenemos una figura legal que se llama un estado de interdicción. Es una persona que el médico, el psiquiatra puede decir, yo conozco a esta persona desde antes de su depresión y ahorita tiene ideas suicidas, pero yo sé que una vez que salga de la depresión, estas ideas se van a ir, ¿no? Porque es una parte del cortejo sintomático. El tener ideas suicidas es parte de la sintomatología de la depresión, ¿no? Y pues sí, en ese sentido creo que uno puede decir, esta persona es rescatable, pero otra vez, hay veces, y todos los psiquiatras tenemos esta experiencia, de que hay pacientes que no responden al tratamiento, que su vida realmente es miserable en el sentido de que hay puro sufrimiento, y lo que hacemos los psiquiatras típicamente para ayudar a estas personas queda corto, ¿no? Ahora, eso no significa que los vayamos a llevar al precipicio para que se avienten, pero sí el cuestionamiento cambia. ¿Qué debo de hacer yo por esta persona? Cuando hay alguien que viene voluntariamente a mi consulta y habla de esta situación, yo le digo, mira, aquí estamos tú y yo reunidos para pelear por tu vida, ¿no? Para luchar porque sigas viviendo, porque tengas calidad de vida. Si tú crees que ese ya no es un objetivo, la verdad es que hay muy poco que tengamos que estar haciendo tú y yo aquí. Vamos a ir a un corte y regresamos para seguir conversando de buena fe. Qué bueno que sigue con nosotros. Seguimos aquí conversando de buena fe sobre vivir más, el alargamiento de la vida, la decisión de morir y qué debe hacer el Estado al respecto. Y había algo que platicábamos en el corte sobre cómo influye también la cultura y la significación que se hace de la muerte para saber cómo se vive este objetivo, esté bien o no. En Japón, por ejemplo, nos topamos la paradoja de que son muy longevos. Los más longevos. Y sin embargo, el suicidio tiene también un papel en la cultura especial, digamos. Así es. Así es. Y creo que cada grupo de población, ¿no? Cada etnia tiene una manera distinta de enfrentar esto. Hay un libro buenísimo que se llama El país de las sombras largas, en donde hablan de cómo los esquimales, cuando envejecían, perdían parte de la dentadura y no podían comer la foca, que era el alimento que tenían, y se salían a dormir afuera del iglú, simplemente para amanecer al otro día congelados. Dicen que esta muerte es bastante placentera, como soldado napoleónico en Rusia, ¿no? Parece que es un sueño que lo asalta a uno y se queda dormido y no se da cuenta en el momento en el que uno murió. Entonces sí, esta parte cultural es algo muy importante en nuestras tradiciones, ¿no? El cómo vivimos esta cercanía con la muerte. Y Japón es un ejemplo particular. Hay un bosque, no sé si estás enterado, ¿no? En Japón, en donde la gente va a desaparecer ahí de alguna manera. Y claro que los psiquiatras allá supongo que lo tratan de evitar, pero sí se ve de una manera muy diferente. Y Japón también tiene otra connotación que va ligado a lo que estabas diciendo en el corte anterior. Y esto creo que a los psiquiatras realmente nos genera mucha incertidumbre, que es que efectivamente uno puede ir a países subsaharianos en África realmente pobres, ¿no? Que viven en hambrunas y todos los chavitos están riendo, ¿no? Y están jugando fútbol con un coco y hay una sensación de que están felices. Y te vas a países como Islandia o como Corea o como Finlandia
en donde literalmente es imposible morirte de hambre porque el Estado te alimenta, es imposible morirte de frío porque el Estado te aloja, y ahí tenemos un gran nivel de insatisfacción y un gran nivel de desdén por la vida. A lo mejor por esto que dices tú, ¿no? De esta zona de confort insoportable a la que se llega en estos países tan desarrollados. Como mexicanos, por ejemplo, sabemos que hay que darle, ¿no? Hay que pararte y hay que chambear, porque si no, el porvenir no es claro, ¿no? Y esto es un motivante, esto es algo que nos mantiene con una zanahoria delante de nosotros, ¿no? Persiguiendo esta felicidad, persiguiendo esta vida placentera y significativa. Por eso es tan complejo plantearse una teoría del bienestar y de la felicidad que forja un camino político. Digo, es lo que se ha querido hacer desde el actual gobierno de la República, pensar en una política para el bienestar, que no necesariamente es una política del alargamiento de la vida, pero creo que estamos muy lejos de resolverlo en términos teóricos. Ahora quiero hablar de algo que es más su especialidad, doctor, que tiene que ver más con el papel que desempeña actualmente en el gobierno de la República, que es el tema de las adicciones. Cuando uno tiene una adicción, no se está suicidando, pero sí está eligiendo una conducta que hace su vida más corta casi irremediablemente. En el caso del tabaco, en el caso del alcohol y algunas otras sustancias, pero sobre todo alcohol y tabaco. Y hay un argumento muy manido, pero no por eso inválido, desde la ética hedonista, que dice, a ver, yo quiero disfrutar mi vida, aunque eso me la haga un poco más corta, y hay gente que llega a funcionar muy bien con sus adicciones, que son alcohólicos funcionales, que no golpean a nadie en su casa, que más o menos van sacando su trabajo, etcétera, etcétera. Hay ahí un asunto también de decisión soberana sobre el cuerpo y sobre la vida. Entonces, ¿qué tanto tendríamos que tratar las adicciones como un problema de acortamiento o alargamiento de la vida? ¿O qué tanto tendríamos que reenfocar el objetivo? Claro. Qué buena pregunta, insisto. Mira, yo tengo una visión muy hedonista de la vida. A mí esto es una de las cosas que me permiten el explicarme de qué se trata este viaje maravilloso en este planeta, ¿no? Y creo que tiene que ver con sacar experiencias, con vivir emociones, con vivir la vida. La conducta autodestructiva, que casi en automático la asociamos al consumo de drogas, y eso es un error, también tiene diferentes niveles. El nivel número 1 es la actitud autodestructiva franca. Me corto las venas porque me quiero morir. El segundo nivel es un poco más negociado, porque yo digo, a mí el tabaco me gusta y voy a fumar, aunque sé que va a cortar mi vida, pero yo acepto esta negociación, yo acepto este intercambio. Y el tercer nivel usualmente pasa muy desapercibido porque es condonado por la sociedad. Por ejemplo, estas personas que tienen que correr 10 kilómetros todos los días, porque si no realmente hacen un síndrome de abstinencia, y en donde el neurocirujano y el ortopedista ya les dijo, no puedes seguir corriendo. Tienes la espalda deshecha, las rodillas deshechas, y no puedes seguir corriendo. Y este sujeto lo va a seguir haciendo. Ahora, los vecinos lo ven salir en la mañana y dicen, wow, qué persona tan sana, personajazo, ¿no? Corre todos los días. Qué amor por la vida. Pero hay una conducta autodestructiva implícito en eso también. Y yo quiero sacar un poco también desmitificar un poco esta situación, porque se nos ha hecho ver, y esto es cierto en muchas ocasiones, que el consumo de drogas se da porque nací en una familia desintegrada, en el margen de la ciudad, en el cinturón de miseria, no tengo futuro, me duele la vida, no tengo para dónde y por eso me drogo. Pero yo te puedo decir que también los chavos de las lomas, ¿no?, que nacieron en charola de oro y que han tenido todo lo que la vida les puede dar, también consumen drogas. Quizás por motivos distintos, quizás drogas distintas, con precios diferentes también, pero no necesariamente el uso de una sustancia se debe equiparar a una pulsión de muerte, tanatofílica, hubiera dicho Sigmund Freud, ¿no? Hay personas que explican su uso de drogas como una alegoría, ¿no? Como una manera hedonista de vivir la vida. Y yo creo que eso tiene que ser respetado también. Y se tiene que respetar en los dos lados, porque justamente creo que se tiende más
asociar el uso recreativo de las drogas con las clases medias y altas y en cambio en las colonias populares, digo, incluso en las mismas familias se estigmatiza más el uso de sustancias. 100%. No es lo mismo fumar marihuana en una fiesta de una escuela privada que hacerlo en la calle en Iztapalapa. Las miradas en las que hay, en las que se encuadra cada uno de esos consumidores son absolutamente distintas. Absolutamente. Y probablemente las motivaciones sean igualmente lúdicas, recreativas, no tienen por qué ser distintas, ¿no? Claro. Alguna vez me invitaron a dar una conferencia sobre uso de drogas a un grupo de residentes de pediatría, ¿no? Y es muy interesante, ¿no?, encontrarse con médicos jóvenes porque uno se da cuenta cómo le meten al disco duro, ¿no?, y hacia dónde va su formación. Y este era un grupo ecléctico. Habían algunos chavos que venían de la Anáhuac, habían algunos chavos que venían de la UNAM, y algunos venían de ISTA Harvard, ¿no?, cada uno de su propio plantel. Y estábamos hablando de los inhalables. Y platicaba yo de cómo, bueno, en América Latina, en muchos otros lugares, pero en México también particularmente, el uso de inhalables por los chicos y las chicas que viven en condición de calle, pues es una droga peligrosísima, ¿no? Porque los lleva a la muerte, al cuadro de muerte súbita, a la dilatación del corazón, al daño neurológico. Y entonces uno de estos chavos, probablemente que vive en una de las partes bonitas de la ciudad, me dijo de manera muy preocupada, oye, ¿cómo le hacemos? O sea, esto que me estás diciendo me escandaliza. ¿Qué hacemos para que estos chavos no consuman activo, no consuman resistol? Y levantó la mano otro compañero que venía de una parte no tan bonita de la ciudad. Y lo que le dijo fue, si tú tuvieras que vivir en una jungla de concreto, en una coladera, donde lo único que hay es pedir limosna, racias de la policía, hambre, enfermedad, ojalá y tuviéramos activo. Porque ¿quién puede tolerar esta vida en seco? ¿Quién puede tolerar esta situación? Entonces, es una cuestión muy debatible, ¿no? Es un mecanismo de supervivencia, de alguna forma, en que en ciertos grupos haya cierto consumo de sustancias. Es una manera de defenderte del peso y del dolor de la vida. No podemos perder esto de vista. En el corte hablábamos, te platicaba yo un poco de la crítica que hacía en uno de mis cursos a la psicología evolucionista. Quiero recurrir a uno de los instrumentos de la psicología evolucionista, que son los comportamientos universales. Dirían que la intoxicación es un comportamiento universal, Absolutamente. es decir, que es constitutivo de la humanidad. Probablemente los humanos no seríamos como somos si no tuviéramos sustancias psicoactivas. Entonces, este nivel de comportamiento autodestructivo en el que hay una negociación con el acortamiento de la vida, es decir, no hay tos, lo pago, ¿no?, es casi parte de la condición humana, ¿no? Sí. Voltaire, en algún momento le decían que él era un gran tabaquista, que el fumar lo iba a matar, que era un veneno lento. Y su respuesta fue que él no tenía prisa, ¿no? Claro. Que íbamos a buen ritmo, ¿no? Pues sí, yo creo que la elección finalmente... Y mira, la Corte Suprema, cuando declara la inconstitucionalidad hace un par de semanas de la prohibición a la cannabis, uno de los elementos que toma es ese, el decir, los ciudadanos que tienen autonomía, que tienen decisión propia, tienen derecho a decidir sobre el desarrollo de su personalidad y el estilo de vida. Y para una parte de la sociedad, el consumir cannabis es parte de ese estilo de vida y de esa personalidad, y por eso se debe de respetar. Yo te podría decir que es mucho más peligroso, se matan mucho más los motociclistas que los usuarios de drogas. Sin embargo, no tenemos la misma visión de la problemática. Y en términos generales, fuera del tabaco, que sí, del tabaco la mitad de los fumadores Nadie le pone a las motos una leyenda enorme de andar en moto te puede matar. Nadie. Y a las cajetillas de cigarros... Así es. Así es. Ahora, el tabaco, insisto, es un animal muy especial porque ese sí mata a la mitad de sus usuarios, no hay lugar a duda, ¿no? Pero la mayoría de las drogas enferman más de lo que matan. ¿Sí me explico? La mortalidad es menor que la morbilidad del consumo de sustancias. Como dices tú, hay personas que pueden llevar un consumo integrado, así le llamamos, que sí están consumiendo de manera más o menos permanente, pero no tienen
un malestar clínicamente significativo que les lleve a consultar con un especialista de salud mental, un psiquiatra, un adictólogo o un terapeuta, ¿no? Nada más te voy a pedir, para cerrar el programa, que nos regales un adjetivo. Si no es la vida a secas, el alargamiento de la vida, lo que debe de perseguir una política de salud, entonces sería la vida ¿qué? ¿Cómo la adjetivarías? Productiva. La vida productiva. Y que no significa necesariamente riqueza material, sino significa una vez, y sé que suena un poco chirulero, Gibran, pero ayudar a los demás, por supuesto. Hacer que en mi casa, en mi familia, seamos personas éticas, ¿no? Aprendamos a ayudar a los demás, aprendamos a vernos nosotros en los demás. Creo que esta pandemia de la COVID también, que nos va a dar tela para cortar durante siglos, ¿no? Es una muy buena manera de entenderlo. Por ahí me llegó un escrito de una compañera en donde parte de lo que decía era, nos hemos dado cuenta que si yo en mi casa tengo agua, pero mi vecino no, mi vida está en peligro, ¿no? Y ese tipo de cosas creo que son las que tenemos que ir entendiendo, el cómo darnos a los demás, el hacer que toda la tribu en esta gran aldea global que es la Tierra, vamos en el mismo barco y tenemos que jalar todos parejos y que nadie debe de quedar atrás, nadie debe de quedar afuera y nadie se debe de meter hasta delante de la cola. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, muy buen programa. Muchas gracias a usted que estuvo con nosotros. Nos vamos a ver hasta el próximo lunes, pero todavía falta aquí la mala fe. Quédese con Estefanía Veloz. A menos de una semana para que se lleve a cabo la consulta popular sobre el juicio a expresidentes, se ha intensificado la campaña que busca desalentar la participación social. Las críticas de los opositores apuntan a tres aspectos principales que vamos a desmentir. Por un lado, hablan de que es un ejercicio demasiado costoso para el que se destinaron recursos adicionales que bien podrían utilizarse en asuntos de mayor prioridad. En realidad, el Instituto Nacional Electoral ha usado parte del presupuesto que ya tenía disponible y que de no haberlo empleado en este proceso significaría un excedente, de acuerdo con lo que señaló la Suprema Corte de Justicia. Así que no se está gastando de más. También se ha dicho que la ley no se consulta, sino que se aplica. Y eso es cierto, pero en lugares donde la impunidad no está asegurada a personajes que hoy hacen su vida normalmente, como si la corrupción, la violencia y la pobreza que dejaron sus administraciones fuesen consecuencias mínimas que las y los mexicanos debemos aceptar sin más. Por último, los opositores alegan que la consulta es un acto demagógico y adoptaron la línea del medio inglés The Economist para acusar que la pregunta es un cantinfleo burdo. Lo que omiten a propósito es la revitalización que conlleva para nuestra democracia, pues pareciera que lo único sobre lo que puede decidir el pueblo es el cambio de representantes. La consulta para el juicio a expresidentes es un parteaguas para la transformación de México. Se genera una vía democrática para que la voluntad popular marque de manera directa la ruta de las decisiones públicas, al tiempo que se ejerce presión para que el cumplimiento de la ley sea efectivo y no esté sujeto a los pactos de impunidad. Los intentos de desmovilización de los conservadores reflejan el temor de que las grandes decisiones del país se tomen desde abajo y una falta de comprensión del tiempo en el que vivimos, en el que los privilegios ya no tienen cabida y la justicia social es cada vez más la nueva normalidad. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes para seguir conversando de buena fe.